No te había visto que había llegado. Buenas noches. Ahí comparto, profe. Se ve, ¿no? Sí. Ok. No, esto no. Espere que cargue. Acá, cuando nosotras, a ver, una que tengamos. No, acá no. Espero que estoy buscando una para preguntarle porque. Acá. Cuando nosotras adoptamos la armadura, FIDE el 6 y el 8, cuando hacemos la verificación de las separaciones máximas, ¿acá por qué lo multiplicamos? ¿Por el diámetro menor o el mayor? Sí, el menor. El menor. Ah, ok. Ah, listo. Esa era la duda, porque no sabíamos por cuál multiplicar. Gracias, profe. No sé por qué apareció mi imagen si yo cerré la cámara. Bueno. ¿Alguna otra duda, chicos? Tenemos 8 y 4, 12. Están faltando 4 alumnos más. Bueno. ¿Ninguna duda más de trabajo práctico ni de teoría hasta ahora? Chicos, tenemos previsto que ustedes avancen un poquito más en la parte de vigas para hacer la clase práctica con ejemplos de corte. Calculo que podrá ser el miércoles que viene que vamos a hacer la práctica, dar la clase práctica sobre corte. Por favor, la única forma de disiparse las dudas es trabajando. Por favor, que no sea uno solo que trabaje por equipo, porque es una muy buena forma de aprender inclusive la teoría, porque es teoría aplicada a pesar de ser corte, a pesar de ser parte práctica. Y las preguntas, cuando yo pregunto, es ¿por qué haces eso? ¿En base a qué? ¿De dónde partís? ¿Cuáles son los conceptos? Y los conceptos de toda la teoría están plasmados en la práctica. Si bien la práctica se reduce a un procedimiento simple, simple con respecto a lo complejo que es el problema, pero intervengan todos, trabajen todos en el práctico, por el bien de ustedes lo digo, ¿no? Bueno, no hay más dudas, no hay más preguntas. Carlos, no has puesto plazos, ¿no? De entrega de prácticos. ¿Losas te entregaron todos ya? Sí. Vigas a flexión, ¿vas a poner plazos en las etapas estas que faltan? Tendría que ver cómo avanzaron, ¿viste? Para poner plazo. No sé cuándo era que terminaban las clases. ¿Cuatrimestre? No sé. Creo que a fines de julio. Sí, creo que la última semana de julio, me parece. La tercera semana de julio, me parece. Estamos... Pico. ¿Cómo? El 24 era o el 29 de julio, algo así. El 24, me parece, una semana había más. Bueno, para esa fecha tienen que tener, si quieren, con más razón. Si quieren aprobar el curso, tienen que tener práctico de conformidad para esa fecha. Bueno, nos dan a nosotros 24 horas para llenar las planillas de regularidad o de aprobación, así que no tenemos tiempo de esperarlo después del plazo. Bueno.
voy a pasar a compartir. Si no hay más dudas, no sé los que se acoplaron recientemente, si alguno tiene alguna duda. Como ven, también cambié la presentación. ¿Lo tienen en pantalla? Sí, profe, se ve. Bueno, creo que era por la página 390 que estaba. Voy a continuar. No, 390 era. No. Entonces me equivoqué. Disculpen, voy a ir al... Sí, era la 390. ¿Y por qué me decía que no recién? Porque en el PDF va a estar desfasado, profe, seguramente. Sí. Me figura 409 acá. Está bien, no le tengo que hacer caso al número, tengo que tenerlo en cuenta. Bueno, esto que tenemos en pantalla ya lo habíamos visto. ¿Se ve más grande o más chico ahora con esto? ¿Ustedes ven las hojas a la izquierda o solo ven la hoja presente? Sí, vemos las hojas a la izquierda. Y acá no la puedo sacar. Así que vamos a ver si seguimos con esta presentación o la anterior. Esta parte ya la habíamos visto, donde para determinar la tensión de adherencia tenemos una barra embebida en hormigón, la fuerza de tracción se transforma de la barra de acero, se transforma en fuerza de compresión en el hormigón a través de las tensiones de adherencia, y la distribución de isostáticas responde a este modelo. Habíamos dicho que la tensión en la barra de acero, en realidad, si no conocemos la ley de variación tau m, tampoco conocemos exactamente la ley de variación de la tensión en la barra de acero. Así que tanto este diagrama como este son diagramas figurados porque no conocemos realmente cómo se desarrollan. Yo supongo que lo más lógico es que en principio puede existir un pequeño resbalamiento alrededor del punto considerado, y las mayores tensiones se desarrollan y se van atenuando a medida que la barra tiene cada vez menos tensión. La longitud de anclaje según SIRSOC 201/82 la vamos a pasar de largo, vamos a ir directamente a la longitud de anclaje para la norma vigente actualmente. ¿Ven bien ustedes? ¿Se llega a distinguir bien en la...? Sí, se ve bien, profe. Bien. Vamos a definir la longitud de anclaje, a la cual vamos a llamar LD, expresada en milímetros, para barras y alambres conformados. Para barras conformadas. Son las barras típicas que usamos hoy para hormigón armado. Y la longitud de anclaje para barras solicitadas a tracción. Vamos a ver que no es lo mismo que la barra esté solicitada a tracción que a compresión. Y acá ven una expresión que en principio traten de no asustarse. Porque por supuesto la expresión genérica que da la norma, copiado esto de la norma de la ACI, la longitud de anclaje, LD, es 9 décimos de la relación
de la tensión de fluencia del acero utilizado, dividido la raíz de la tensión de rotura del hormigón por compresión. Y esto, para conceptualmente entenderlo, es la tensión del acero, y el raíz de F'C, la norma actual, los toma como representativa de la resistencia a la tracción y también al corte y adherencia del hormigón. Por eso es que aparece raíz de F'C acá. Aparecen unos cuantos coeficientes en esta expresión. Y finalmente, todo este corchete es un factor que multiplica el diámetro de la barra. Dijimos que la longitud de anclaje era función del diámetro de la barra, así que esto es bastante lógico. Pero esa proporcionalidad está influida por distintos factores. Habíamos hablado que la adherencia era función del esfuerzo que tuviera la armadura, las características del hormigón, y vamos a ver que estas que están acá arriba son función también de las otras variables que adoptamos. Y el término este acá abajo, el numerador en el denominador, C sub B más KTR sobre dB, todo, mejor dicho, este paréntesis, tiene que ser menor o igual a 2,5. Si en algún momento este paréntesis nos da mayor que 2,5, debemos reemplazarlo por este valor. Esto es para evitar, vamos a ver, el arrancamiento, que la armadura se descalce del hormigón. C sub B es una de las variables que habíamos dicho que era, perdón, no, está después del gráfico. C sub B es la menor distancia que hay o de recubrimiento o del 50% de la distancia entre barras. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto en la clase pasada? Es decir, la menor magnitud de hormigón asociado a la barra. Obviamente, el hormigón que está acá en el recubrimiento o acá en el recubrimiento no lo disputa ninguna otra barra, porque está asociada directamente a esta barra de esquina. Pero en una barra intermedia está limitado hacia abajo por el recubrimiento, pero a izquierda y derecha está limitado por la separación entre barras, de la cual no podemos tomar más de la mitad. ¿Conocen el símbolo este? Sí, profe, sí. Bueno, el 50% de la distancia entre barras. Eso es C sub B. El KTR es el índice de armadura transversal. Me equivoco porque en la otra aplicación tenía, así era para correr la imagen, pulsando el botón de izquierdo. Acá no. Por eso me equivoco hasta que me acostumbre. Eso es C sub B. KTR es un coeficiente que tiene en cuenta, dijimos, la presencia o no de armadura transversal. Obviamente en nuestras vigas y en todas nuestras estructuras, las que hacemos, existe armadura transversal. Porque usamos estribos. KTR, el índice de armadura transversal, es función de la densidad de la armadura transversal, es decir, cuánta tengo, de la tensión de trabajo de esa armadura, de la separación entre barras, entre estribos, y dN es el número de barras que estoy tratando de empalmar. Acuérdense que estamos apuntando todo esto para la longitud de empalme o anclaje. Acá creo que le faltó
Es decir, no, acá está. Número de barras que se empalman o anclan. Y esa es separación máxima de armadura transversal ubicada dentro de la longitud de anclaje. 10 es una constante para tener en cuenta que estamos usando la fórmula en megapascales. Es un cambio de unidades nada más. Así que tenemos estos 4 coeficientes del numerador que todavía no definimos. C sub B, que es el menor valor entre el recubrimiento al baricentro de la barra o el 50% de la distancia entre armaduras. El KTR era la expresión esa que vimos recién, y acá tenemos el diámetro de la barra. Obviamente el diámetro de la barra la vamos a calcular según la selección necesaria, la armadura que adoptamos. Si es flexión, ustedes ya saben cómo hacerlo, calculan la armadura de flexión, saben qué barras ponen. Cierran esas barras en el momento que tienen que anclarlas, van a introducir aquí el diámetro de la barra, lo mismo que acá. Ya obviamente eligieron el tipo de acero, el tipo de hormigón, todo lo demás resultan datos. Fíjense que la longitud de anclaje mínima para una barra traccionada no puede ser nunca menor a 30 centímetros. Como simplificación podemos decir que KTR es 0. Aunque sabemos que existe armadura transversal, podemos despreciar el beneficio que me otorga la armadura transversal, pero no por eso podemos dejar de colocarla. Podemos despreciar la resistencia aportada por la armadura transversal, que habíamos dicho, ¿se acuerdan?, que tenía como efecto la fisura que se puede producir acá o acá. ¿Se ve, no, el cursor? Sí, se ve, profe. O acá, ¿se acuerdan las fisuras que podían aparecer entre barras, entre la barra y el recubrimiento, lateral o inferior? Eso cose la fisura, con lo cual mejora las tensiones de anclaje de adherencia de esta armadura. Podemos despreciarlo, quiere decir que el 90% de los ingenieros la va a despreciar o va a hacer el cálculo unas pocas veces y ya va a saber el orden de magnitud y va a poder adoptar sin demasiado cálculo el valor de KTR. Como simplificación, para calcularlo, no es de diseño, simplificación de diseño. En realidad, si sacrificamos en esta expresión un KTR que está en el denominador, estamos achicando el denominador, con lo cual la longitud de anclaje nos va a dar un mayor valor. Estamos sobredimensionando. Podemos hacerlo, siempre podemos sobredimensionar. Ahora vienen los coeficientes, esos 4 coeficientes superiores, que no sabemos por ahora dónde salieron. Uno ya lo definimos, phi sub t, aunque no lo nominamos, es la posición de la armadura. ¿Se acuerdan que las tensiones de adherencia eran función, si existía la posibilidad de que se formara burbujas de exudación debajo de la barra? Si la armadura horizontal está ubicada de tal manera que se disponga como mínimo de 300 milímetros de hormigón debajo del empalme de anclaje de la barra, ese coeficiente vale 1,3. Para barras verticales o barras que tienen menos de 30 centímetros de hormigón por debajo, el coeficiente es 1. Quiere decir que en las vigas el coeficiente a utilizar es 1. Bueno, no sé por qué está saltando. ¿Lo ven? Phi sub t de este cuarteto es 1 para las barras del fondo de viga. Para las barras superiores de vigas, seguramente tenga más de 30 centímetros de altura, va a ser 1,3. Este es un factor que en nuestro país no utilizamos
Esto viene del ACI y no tenemos una industria, por lo menos que yo conozca. Es para el caso de que la armadura contenga revestimiento epoxi. En otros países, los países desarrollados, se usa bastante la armadura revestida con pinturas epoxi, con tratamientos epoxi, que tiene la facilidad, el epoxi, de que tiene buena adherencia tanto sobre el acero como sobre el hormigón, inclusive fresco o endurecido. La armadura sin revestir, ese coeficiente Φ/E de revestimiento, es 1. Es la armadura que usamos nosotros. Y el CIRSOC no contempla la utilización de armaduras revestidas con epoxi. No lo contempla porque todavía la industria acá no lo ha desarrollado. He visto documentales de construcciones en el mundo donde se utiliza con profusión esta armadura revestida y uno ve, en principio la primera foto que vi fue extraña, porque teníamos barras amarillas, barras azules, lo cual no es usual en nuestro medio. Tiene una ventaja impresionante, sobre todo en construcciones sometidas a ambientes agresivos, como por ejemplo marinos. ¿Por qué? Porque la protección epoxi es muy superior para evitar la corrosión a la que brinda la pasta de cemento. Inclusive, si el hormigón se fisura, se encuentra con el epoxi, la humedad, antes de encontrarse con el hierro, lo cual le da una mucho mejor protección. Este coeficiente es 1 para nosotros, armadura sin revestir. Y si bien en la expresión acá, en la longitud de anclaje es función del tipo de del diámetro de la armadura, fíjense que es una función lineal. La longitud de anclaje aumenta linealmente con el diámetro de la armadura. Pero sabemos que no es así. ¿Por qué no es así? Lo explicamos clase pasada. Porque la superficie de contacto relativa es menor para barras más grandes. Entonces vamos a otros coeficientes. Para barras y alambres conformados con diámetros menores de 16 milímetros, ese coeficiente es 0,8. Para barras mayores a 16 milímetros, el coeficiente es 1. Fíjense que lo normal, para las vigas normales, tenemos Φ/T igual a 1, Φ/E igual a 1, barras menores de 16 milímetros, en general tenemos barras menores de 16 milímetros, a no ser vigas de transición, llamando a vigas de transición aquellas que reciben importantes cargas de apeo de columnas, por ejemplo. Es 0,8. Así que vamos simplificando. Y por otro lado, lambda, si utilizamos hormigón de densidad normal, el coeficiente es 1. Para hormigón liviano, hormigón de agregado livianos, 1,3. Si tenemos el valor de la tensión de rotura del hormigón por tracción, podemos adoptar, si conocemos, podemos adoptar el coeficiente lambda, que es igual a la raíz de F'C dividido 1,8 FCT, pero siempre tomando valor 1 como mínimo. ¿Se dan cuenta que la expresión esta que vimos tan compleja, van a ver que se traduce en unos pocos valores que probablemente, si ponen atención y hacen el práctico personalmente, vamos a tener para cada diámetro de barra una longitud de anclaje? Porque una vez que elegimos el hormigón y el acero y el hormigón, me juego la barba a que van a poner igual a 0.
El recubrimiento, usamos un recubrimiento estándar. Acuérdense que esto no es recubrimiento exactamente porque es... No, perdón. Desde el centro de la armadura a la superficie. Es más que el recubrimiento, es la distancia de la cara exterior al baricentro de la armadura. El recubrimiento lo tenemos que respetar también, los 2 centímetros, esa parte externa del estribo, aquí o aquí. Esto es el recubrimiento propiamente dicho, un diámetro de estribo más medio diámetro de la barra. Ese es el valor de C. Que podemos calcularlo en 3,5 centímetros, por ejemplo. 2 centímetros de recubrimiento, 0,5 del 50% de un estribo, todavía es menos, 2,5. Y una barra del 12,6, podemos decir 3,1, 3,2, 3,5 centímetros tranquilamente y podemos adoptar un valor determinado de C sub B que lo vamos a respetar. Después el diámetro de las barras. Difícilmente usemos Fidel 6 y el 8 como armadura de vigas. Normalmente es 12, puede ser algún hierro del 10, o por encima de ellos puede ser 16, 20, vigas mucho más importantes. Entonces, este es 0. Este es un valor que ustedes definen definiendo el recubrimiento. Este valor es 1, el phi sub t que vimos recién. El phi sub e es 1. El phi sub s va a ser 0,8 para barras más finas y 1 para barras más gruesas del 16. Y lambda es 1. Así que esta expresión la hemos reducido notablemente. Parecía muy compleja, pero la reducimos completamente. Entonces, acá está el resumen de lo que explicamos, cuáles son los factores que afectan la adherencia. La resistencia al acero. Cuanto más resistente es, mayor longitud de anclaje necesito porque hay que transmitir mayor esfuerzo. Cuanto mejor es el hormigón, menor longitud de anclaje. Cuando tengo más hormigón involucrado, mejor anclaje. Cuando tengo presencia de armadura transversal, mejor el anclaje. Se me fue de la cabeza el phi sub t, la posición de la armadura. La posición de la armadura, sabemos que hay posiciones favorables y desfavorables. Tenemos una armadura en fondo de viga y una armadura en la parte superior de una viga, si estamos hablando de eso. Uno va a ser 1 el coeficiente y en el otro va a ser 0,8. 0,8 para las barras que estén ubicadas en posición favorable. Barras verticales o 45 grados o barras horizontales que tengan menos de 30 centímetros de hormigón por debajo. Habíamos dicho que en nuestro medio todavía no ha llegado la armadura revestida, este es 1, y habíamos dicho que con el aumento del diámetro se hacía más crítica la longitud de adherencia porque tengo menos superficie de contacto entre la barra y el hormigón proporcionalmente con respecto a la sección. Este coeficiente es 1,08 también. Así que como ven, esa expresión queda muy reducida. Además, podemos hacer otra reducción. Vamos a ver, voy a tratar de explicarlo luego con pizarra mediante. Si donde estamos anclando la barra tenemos más acero del que realmente necesitamos, puedo reducir la longitud de anclaje en un coeficiente. Es decir, que podríamos agregar en esta expresión un coeficiente más, que es armadura necesaria a la sección sobre armadura disponible.
La armadura que necesito en esa sección y armadura disponible. Si tengo el doble de armadura que la necesaria, puedo reducirlo a la mitad. Lo cual es absolutamente lógico, porque ¿qué significa tener el doble de armadura? En definitiva, que la tensión de rotura en esa sección va a ser 0,5 de FI. ¿Se dan cuenta? Hola. Hola, hola. ¿Alguna respuesta? No me digan que estoy solo. No, no. No, bueno, gracias, Paul. Estamos acá, escuchando. Sí, ustedes dos sí, el resto no sé, tengo mis dudas. Estamos, profe, estamos. No, profe, estamos. Bueno, ¿se comprendió? Sí. El factor de reducción por armadura, armadura necesaria sobre armadura disponible. Ese es un coeficiente que afecta en forma directa a esto porque forman directamente la tensión de rotura o la capacidad de romper. Las barras van a estar trabajando al 50% si yo tengo el doble de armadura necesaria. Es bastante lógica. Entonces, armadura requerida sobre armadura adoptada, yo dije disponible, lo mismo. Necesaria sobre disponible, lo mismo que requerida sobre adoptada. En el caso que haya paquetes de barras que no solemos usar en este tipo de edificios, en construcciones mucho más importantes, más pesadas, puede llegar a existir, pero yo se los nombré. Hay un diámetro equivalente. Háganme acordar cuando tenga la pizarra abierta que les explique el diámetro equivalente para paquetes de barras. De cualquier manera, vemos la expresión. Es la raíz cuadrada de 4 sobre pi de la sumatoria de las áreas. ¿Y qué representa eso? Si tengo en un paquete 3 barras que funcionan como una sola, las coloco en una posición determinada, esas 3 barras, obviamente la superficie de transmisión no puede ser toda, no puede ser la sumatoria de cada una de ellas, sino que trabajan en conjunto y se forma una barra virtual que es el diámetro, cuyo diámetro equivalente se toma de esta forma, con la expresión 4 sobre pi por la sumatoria de las áreas individuales de cada una de las barras. La longitud de anclaje requerida depende de la resistencia a tracción del hormigón, que es lo que les decía hoy, el valor de F'C. No sé por qué me pasa de flecha a cursor sin que yo haga nada. Es la zona de influencia de los anillos concéntricos traccionados, es decir, el hormigón involucrado con cada barra. Esto, bueno, acá le está explicando exactamente lo que ya les expliqué. Y acá está la expresión simplificada. En la mayoría de los casos prácticos que vamos a ver, Phi sub E igual a lambda igual a 1 y FI es 420 megapascales. Vamos a usar expresiones simplificadas, esto es lo que teníamos antes, y reducimos el coeficiente a Phi sub T y Phi sub S, donde dijimos que Phi sub T era la posición favorable o desfavorable, 0,8 o 1, y Phi sub S menos de 16, 0,8, menos de Phi 16 y más de Phi 16, 1. Así que esta expresión es muy simple y van a ver que favorable y diámetro de barra para el mismo diámetro de la barra, vamos a tener dos valores
0,8 y 1 por posición y 0,8 y 1 por diámetro. Así que vamos a ver que para cada barra le corresponden 2 longitudes básicas. Bueno, en realidad la combinación me da lugar a más, a 3. El producto de estos dos coeficientes, FISU1 por FISU-S, ¿por qué me salta esto? Puede ser 1 si ambos son 1, puede ser 0,64 si ambos son 0,8, o puede ser 0,8 si uno de ellos lo es. Son 3 valores de longitud de anclaje distintos para cada diámetro de barra. Y se reduce a eso, no existen más. Para cada diámetro de barra le corresponden 3 valores distintos de longitud de anclaje. Si los dos son favorables, barra menos del 16 en posición favorable en la masa de hormigón, directamente es el corchete por el diámetro. Si los dos son desfavorables, es decir, una barra que tiene mucho hormigón abajo y que encima es de un diámetro grande, voy a tener 0,64 o 0,8 por 0,8. Y si uno de los dos es desfavorable o posición o diámetro de la barra, voy a tener 0,8. Así que varía entre 0,64 y 0,8 del corchete multiplicado por el diámetro de la barra. Me parece muy elemental, lo pueden leer ustedes en el libro, pero reemplazar valores y obtener un número, aunque sirve. Una barra de 12 milímetros de hormigón para hormigón H20. En zona de adherencia buena, 82 centímetros. En zona de adherencia mala, 106. Y eso es todo lo que necesitamos saber para calcular la longitud de anclaje. Es decir, la longitud que se tiene que agregar a una barra para que empiece a ser efectiva en determinado punto. En barras de compresión sometidas a compresión, por ahora no tenemos, salvo que tengamos armadura de compresión, tengamos vigas con armadura de compresión. La expresión es esta. La longitud de anclaje para compresión tiene que ser mayor o igual a 0,24 de raíz de F'C, perdón, de Fi sobre raíz de F'C por el diámetro de la barra. Y acá analizamos lo mismo, la coherencia de la fórmula. 0,24 coeficiente que surge de ensayos. Fi la tensión del acero, F'C la tensión del hormigón. Acá no ponemos ningún otro coeficiente, no tiene sentido hacerlo. Por el diámetro de la barra. Y en ningún caso menor a 0,004 a 0,04 de la tensión de fluencia del acero por el diámetro de la barra. La unidad de la constante son milímetros cuadrados sobre Newton. Así que obviamente para verificarlo tengo que ser coherente con los unidades. Y además estos valores también puedo reducirlos en función del mismo concepto que aplicamos hoy. La armadura requerida sobre la armadura adoptada. Lo que yo dije, armadura necesaria en esa sección versus la armadura disponible en esa sección. Los unchos o estribos cerrados que envuelven, y esto, pero no sé qué es. Cuando tengamos sunchos o estribos cerrados en barras sometidas a compresión, vamos a ver, llegado el momento, lo que son las columnas sunchadas. Creo que ya algo dije. Es un hormigón fuertemente confinado, donde los estribos se encuentran muy próximos unos a otros, del orden de los 5 a 7 centímetros. Entonces, en ese caso,
con el hormigón fuertemente confinado, puedo multiplicar la longitud de anclaje calculada de esta forma por un coeficiente igual a 0,75. Vamos a ver que no es todo, no agotamos todavía el tema del anclaje, porque esto es anclaje de barras rectas. En el caso de las barras traccionadas, vamos a ver que podemos reducir aún más la longitud de anclaje. En compresión no son efectivos los ganchos. Y acá empezamos a hablar justamente de ganchos. Los ganchos hoy los usamos relativamente en nuestras estructuras. Cuando no disponíamos de las barras nervuradas, usamos obviamente barras lisas. Las barras lisas tenían mucho más pobre adherencia, por lo cual se hacía imperativo mejorar el anclaje y se lo hacía en todas y cada una de las barras mediante ganchos normales. Puede ser con un ángulo doblado de 180 grados, es decir, que pega la vuelta la barra, con una prolongación recta de por lo menos 4 diámetros. No puedo desplazarlo. Viene la barra. La longitud de anclaje la vamos a calcular desde el punto que no necesitamos más la barra y vamos a considerar esta longitud de anclaje acá, siempre y cuando le pongamos un gancho. 180 grados, obviamente ya supongo que ustedes estudiaron, si no lo vemos ahora creo que aparece. ¿Se acuerdan que había un diámetro del perno de doblado, que es función del diámetro de la barra? Yo no puedo caprichosamente hacerla muy cerrada esta curva, porque puedo llegar a afectar la integridad del acero por tensiones de tracción excesivas en la cara externa de la barra. Entonces yo tengo un diámetro mínimo del perno de doblado que es función del diámetro de la barra. Respetando obviamente el diámetro del perno de doblado y haciendo este gancho, que lo prolongo nuevamente en forma recta, 4 diámetros o 6 centímetros, acá está puesto justamente el diámetro perno doblado, que es el radio. En realidad está acotado acá el radio del perno doblado, no me acordaba. 4 diámetros de la barra para barras menores de 25 milímetros, el radio del perno doblado. 5 diámetros para barras entre 25 y 32 milímetros y 6 diámetros para barras mayores a 32 milímetros. Estos son los diámetros del perno, los radios del perno de doblado de el sección 201.05. Acá están consignados. Me tiene loco el cursor. No, quise achicar. También podemos tener, y esto sí lo usamos bastante, los diámetros de los ganchos a 180 lo usamos poco. Los ganchos con ángulo de doblado a 90 grados más una prolongación como mínimo de 12 diámetros, usando como perno doblado uno de 6 veces el diámetro de la barra, nos permiten, cualquiera de los casos, acá está el ejemplo, bueno, se me colgó, no se me colgó, estaba yo cliqueando fuera de lugar.
Se me pierde el cursor, no entiendo. Ahí está. Tenemos para barra de alambre con diámetro de barra menor de 16 milímetros, vamos a usar prolongación recta de 6 diámetros de la barra. Para barras de 16 milímetros y hasta 25, vamos a usar 12 diámetros de la barra. Y podemos doblar, y este gancho lo hacemos comúnmente para los estribos. Los estribos normalmente tenemos que hacer este gancho, un gancho a 135 grados, para que las perchas, por ejemplo, queden rodeadas en los dos sentidos y esté anclado un extremo del estribo acá, como está, y el otro extremo del estribo que vendría descendiendo, baja y rodea y se mete hacia adentro en forma paralela, formándose una U sobre la barra de empalme. Para el cálculo de longitud de anclaje de los ganchos utilizamos la expresión esta. LDH, usando ganchos, va a ser 0,24 de FIE dijimos que es igual a 1, por lambda, que es 1, por FI dividido raíz F'C por dB. Y en este caso podemos reducir la longitud de anclaje que mínima, que era de 30 centímetros, a 15. Y además, como mínimo tiene que ser la longitud de anclaje con gancho mayor que 8 diámetros de la barra. Y estos valores los multiplicamos por los que nos dieron anteriormente. ¿Se acuerdan? Que les dije que con la expresión anterior simplificada tenemos 3 valores para cada barra. Si esas barras les hacemos gancho, vamos a disminuirlo con este valor. Acá vemos los anclajes. No sé por qué me salta. Hay un delay entre mi movimiento. Ven los ganchos a 90 grados que tenemos en esta armadura inferior en una viga premoldeada. Los factores que resultan, y acá nos vuelve la norma a simplificar, para ganchos de las barras con diámetros menores a 32 milímetros, con que tengan un recubrimiento lateral perpendicular al plano del gancho, recubrimiento perpendicular al plano del gancho, mayor a 6 centímetros, las longitudes que habíamos calculado con la expresión anterior las multiplicamos por 0,70. Para barras con diámetro menor de 32 milímetros con recubrimientos sobre la prolongación de la barra más allá del gancho, 50 milímetros, también usamos 0,7. Para los ganchos con ángulo de 90 grados en las barras con diámetros menores de 32 milímetros, con un recubrimiento que estén encerradas por estribos cerrados perpendiculares a la barra, 0,8. Para los ganchos con un ángulo de 180 grados en barras, 0,8. Estos son los factores para cálculo de longitud de anclaje con ganchos. En todos los casos son coeficientes reductores. Los ganchos nos permiten reducir la longitud de anclaje de las barras rectas. ¿Está claro? ¿Se comprendió esto? Acá es algo que aclara una frase que antes leí en el libro, que es que los ganchos no son efectivos en realidad estoy diciendo tonterías. Que los ganchos no son efectivos, no está bien, los ganchos no son efectivos como longitud de anclaje, no mejoran el anclaje. Pero hay que tener cuidado de no terminar un extremo de una barra comprimida cerca de la superficie, porque en la barra traccionada, en la punta de la barra, la tensión es nula.
pero en una barra comprimida la tensión no es nula, trabaja tanto por rozamiento como de punta. Entonces existe peligro de una falla de este tipo. Es preferible hacerla más corta la barra o hacer el gancho. Peligro de fractura por deficiente ejecución de anclajes a compresión. En general lo que hacemos es esto, hacemos el gancho. Se puede mejorar notablemente el anclaje cuando hay algún problema, no solamente con la presencia de estribo, sino soldando a esta barra otras transversales que mejoren el anclaje. Bueno, acá tiene mejores fotos, creo que Carlos. Vemos una platea de fundación con refuerzos, seguramente sobre estos vendrán columnas. Y en realidad de anclaje se ve bastante poco acá. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre anclaje? Por ahora, No. Bueno. De la mano con el anclaje, ¿qué es el anclaje? Pues definámoslo. Es una distancia que tiene que tener la barra para ser capaz de tomar o ceder esfuerzo al hormigón. Yo la clase pasada les hablé de empalmes también. Entonces acá hay una doble transferencia. Cuando yo hago un empalme, la barra, si bien puedo usar empalmes mecánicos, es decir, manguitos roscados, manguitos prensados o soldadura, no es lo usual. En nuestro medio lo que usamos más que frecuentemente es el empalme por juxtaposición, es decir que la barra que viene de la izquierda se superpone con la barra que sale a la derecha. En ese caso necesitamos de la barra que transmite el esfuerzo pasar a descargar en el hormigón y el hormigón tiene que descargarse en la barra que continúa. ¿Se explicó esto? Yo creo que en el gráfico lo vamos a ver más claramente. Acá, como ven, hay un empalme mecánico, un manguito prensado. Vamos a hablar un poco de eso primero. Los empalmes son necesarios, son imprescindibles, porque si no sería un desperdicio muy notable de acero. Además, no podríamos hacer estructuras que tuvieran más de 12 metros de largo. Así que, sí o sí, los empalmes se usaron siempre. Obviamente, estos tipos de acero barra nervurada que usamos hoy han mejorado mucho con respecto a lo que teníamos que hacer cuando era barras lisas. Ojo, las barras lisas desaparecieron antes que yo naciera. No, digamos que antes que yo entrara a la primaria. Desde la década del 50 para acá, usamos barras nervuradas. En un primer caso, usamos barras aletadas torsionadas, es decir, una barra de acero que tenía dos filetes en generatrices opuestas. ¿Me van entendiendo lo que digo? Dos filetes en generatrices opuestas del cilindro, que es una barra, y luego se endurecían mecánicamente por torsionado, con lo cual quedaba todo una doble rosca, una doble hélice rodeando el núcleo de la barra. Eso ya constituía nervaduras y fue una mejora bastante importante en cuanto al anclaje. Pero sabemos, ustedes tienen que haber estudiado, que la acritud, la ganancia de resistencia por deformación plástica en frío, tiene patas cortas. La temperatura elevada hace perder resistencia, nos sirve si tenemos riesgo de incendio. Y por otro lado, también el tiempo actúa en contra de la consolidación de las dislocaciones. Entonces,
como la industria exigió una solución, y pasamos a aceros de dureza natural. Los aceros de dureza mecánica, ADM mayúscula, que usamos en las décadas del 60, principios de los 70, acero aletado torsionado, pasamos a las barras conformadas, que son las que usamos casi exclusivamente hoy. De acero de dureza natural, ADN. Bueno, esto es un poco de historia. La barra de acero comercial, como dijimos, son de 12 metros. Necesitamos realizar empalmes para darle continuidad. Tenemos dos tipos de empalmes básicos, directos e indirectos. Dentro de los empalmes directos tenemos los empalmes soldados y los empalmes mecánicos. Los empalmes soldados son de riesgo, porque depende de la habilidad del soldador, además depende del tipo de acero utilizado, sobre todo el contenido de carbono. Entonces, lo usamos bastante poco en nuestro país, salvo para mallas, que utilizamos para capas de compresión en construcciones normales, para pavimentos o carpetas o entrada de un auto, por ejemplo, veredas, aunque tengan tránsito de hormigón. En general no la usamos para estructuras in situ, como el edificio este. Son las soldadas, y los empalmes soldados pueden ser que el acero esté a tope por presión. A ver si hay dibujitos. No hay dibujitos. A tope por presión. Carlos, si te acordás, si no lo borraste, ¿te acordás la soldadura por fricción que te mostré la otra vez? ¿Podremos ponérselas? ¿Cuál, Daniel? ¿Cuál? Te mandé un WhatsApp con la soldadura por fricción, con dos barras. Bueno, me fijo y lo voy a ver si lo puedo poner. No sé, un modo de soldadura que no conocía, por eso me acordé que se lo había mandado a Conde por WhatsApp, por ahí sería interesante que lo vieran. A tope por presión, es decir, los dos extremos de barra se ponen de punta, o sobre el empalme se pone un cubre junta, es decir, una barra o un elemento de transición entre una barra y el otro. Y de cualquier manera, es bastante incierta la calidad de la soldadura en condiciones de obra. Entonces acá se recomienda realizar ensayos para verificar la efectividad de la unión. No es usualmente hecho en obra. Sí, eventualmente se puede hacer en fabricación de premoldeados, donde tenemos soldadores todos que pueden ser calificados, pueden ser controlados, podemos tener formas de evaluar la calidad de las soldaduras. En cambio, en obra, que la mano de obra es bastante fluctuante en cuanto a los nombres y la presencia, yo no lo recomendaría mucho los empalmes soldados. Hay que tener en cuenta el cordón de soldadura, la penetración del cordón de soldadura, la calidad de los electrodos que se utilizan, lo cual lo hace bastante complejo. Pueden hacerlo si están seguros de todos los parámetros. Pero para terminar con los empalmes directos, están los empalmes mecánicos, como manguitos prensados. El manguito prensado, para los que cursaron o están cursando instalaciones sanitarias, es como una cupla, nomás que no tiene rosca. Es un tubo hueco donde se insertan los extremos de ambas barras hasta que hagan tope, y luego una fuerte prensa hidráulica se le aplica una compresión diametral en todo el diámetro de ese manguito, y se lo aprieta sobre la barra
obviamente, por la compresión transversal del manguito sobre la barra, se generan fuerzas de rozamiento, y máxime que estas barras son de acero conformado, se transforma en una traba mecánica, trabaja no solamente por rozamiento, por fuerza de rozamiento, hay una gran fuerza aplicada entre el manguito y la barra, sino también por la traba mecánica que se da entre la deformación del manguito y las nervaduras de las barras. Todos conocen, han visto las barras de acero conformado, supongo. Los vemos en pantalla, son típicas estas barras con las que usamos en nuestro medio. Dan en general muy buen resultado. Es un cilindro de acero, como dijimos, que se comprime hidráulicamente en obra. En este caso la presión está bien controlada. Y es bastante bueno. También existe la posibilidad de usar manguitos roscados, pero desde ya que esto significa tallar en los extremos de las barras a unir roscas. Y el manguito tiene que superar la resistencia de la barra, un 20% como mínimo. Y las roscas son normalmente cónicas. Pero lo que hacemos en general no es nada de eso, sino lo que tenemos en pantalla, donde tenemos la barra de la izquierda que tiene una fuerza de tracción y deseamos transferirle ese esfuerzo a la barra de la derecha. Como vemos acá tenemos la barra trabajando con toda su intensidad. Está esta barra sola que viene de la izquierda. Trabaja con todo el esfuerzo, toma todo el esfuerzo de tracción. Obviamente, en el extremo de esa barra la tensión es nula. ¿Dónde fue? ¿Dónde se descargó? Obviamente en el hormigón. Y esto sería equivalente a la longitud de anclaje, de aquí hasta aquí. Pero el fenómeno acá es un poco más complejo que en los anclajes que vimos hasta ahora. ¿Por qué? Porque esta barra transfiere el esfuerzo al hormigón, pero simultáneamente aparece acá otra barra. Este es la longitud de empalme, que es la longitud de yuxtaposición de las dos barras. Obviamente estamos hablando de barras de igual diámetro. Acá, en la barra de la derecha, la tensión es nula, pero a partir de acá tiene que tomar todo el esfuerzo. Quiere decir que la suma en cada punto es el esfuerzo T. Tengo T a la izquierda, tengo T a la derecha como esfuerzo. Y acá, en cualquier punto, lo que toma una barra más lo que toma la otra, tiene que ser igual al esfuerzo T. ¿Se comprendió eso? Para la estructura, tiene que comportarse esto como una sola barra. Vamos a ver cómo sucede esto. Y cuáles son también los factores que influencian la mejor transferencia o peor transferencia de los esfuerzos. En la estructura, entonces, no se da cuenta que la barra se interrumpió, porque se establece una continuidad a través de la transferencia de esfuerzos. El hormigón es el encargado de transferir de una a otra barra. Y acá este esfuerzo se va a transmitir por adherencia, o podemos imaginarnos otro mecanismo de transferencia. Y acá volvemos a considerar bielas de compresión. ¿Ven el esquema ahí? Donde tenemos la barra izquierda y la barra a la derecha. Se establecen las bielas de compresión que habíamos visto de una barra individual. ¿Se acuerdan?
que se equilibren con las homólogas de la otra barra. Se establecen esfuerzos de compresión entre una barra y otra. Obviamente, esta inclinación es para las barras traccionadas. Si fueran las barras comprimidas, las que estamos empalmando, el esfuerzo sería en sentido de la otra diagonal. Obviamente esto hace que se generen esfuerzos de tracción entre las dos barras, así que también es imprescindible que exista armadura transversal. Vamos a leer. Para que esta transferencia se manifieste, obviamente a través del hormigón, tengo que tener buen recubrimiento y también tengo que tener armadura transversal. Como ven, la necesidad de estribos no es únicamente para tomar esfuerzo de cortes. Hay beneficios adicionales para la adherencia, para que se desarrollen las tensiones de adherencia, para que la longitud de anclaje sea menor y también para que se pueda transferir el esfuerzo de una barra a su reemplazante. El esfuerzo T, la fuerza T que trae una barra, estamos hablando de empalme de barras traccionadas, se transmite a la otra por diagonales comprimidas, las que veíamos recién, creo que las llegan a ver. Solo parte del perímetro de la barra está enfrentado. Obviamente, las caras internas o el lateral interno de la barra está frente al otro. Así que no es exactamente ese mecanismo como el del anclaje que habíamos visto. Por eso debemos calcularlo en forma distinta. Debemos calcular el empalme en forma distinta a lo que hicimos con lo del anclaje. La figura que usé de transferir el esfuerzo del hormigón y el hormigón lo transfiere a la barra de reemplazo es lógico, es razonable, pero no es exactamente el comportamiento del doble paso igual que el doble de lo anterior. Las barras acá trabajan, dijimos, no en todo el perímetro en el anclaje, sino trabajan en los semiperímetros enfrentados. No es suficiente como longitud de empalme la longitud de anclaje. Ese es el resumen de lo que estaba tratando de decir. Las barras empalmadas deben estar yuxtapuestas, pegadas unas a otras o muy poco separadas. Acá van a ver que en el libro hacen unas recomendaciones contradictorias. La separación entre barras, que llama E, menor o igual a 4 diámetros, pero por otro lado, en el dibujo anterior, en el croquis de funcionamiento, dice que el espesor es menor que el diámetro. Lo normal que usamos es esta expresión. Más que esta expresión, lo que usamos son las barras simplemente atadas con alambre una con otra. Las empalmamos así en obra. Es la práctica usual. Entonces, no le hagan caso en principio a estos 4 diámetros. Aunque si por alguna condición particular lo tienen que hacer, vamos a considerar válida, pero obviamente tiene que existir la armadura transversal. Dijimos que estas bielas comprimidas generan una tracción transversal a las barras. Y si el recubrimiento no es adecuado, puede inducir a que salte el mismo. Así que tenemos que tener siempre el cuidado de que lo hagan en una zona que esté cubierta con armadura transversal.
Si empalmamos más de una barra en las proximidades, ojo, porque los esfuerzos se pueden superponer. Entonces acá va otro consejo. Y este es similar también para el anclaje. Cuando tenemos que anclar o empalmar barras, no hagamos empalmes en la misma sección. Vayamos escalonándolas en la viga. El punto débil, el punto de discontinuidad, aunque lo resolvamos calculando las longitudes adecuadas, no deja de ser eso. Hay un factor de riesgo en una discontinuidad siempre. Entonces vamos a tratar de escalonar a lo largo de la viga o del elemento que posee esta barra traccionada para anclarlo. Y como consejo, tratemos de no empalmar barras en elementos eminentemente traccionados. Si existen varios empalmes cercanos entre sí, las fuerzas de tracción transversal se suman. Y acá tenemos un ejemplo, fíjense que tenemos, no un ejemplo, una demostración. A la izquierda, la barra de la izquierda, a la derecha, la barra de la derecha, cuando están solas, tienen toda la deformación específica que les corresponde a la tensión de trabajo. En la zona intermedia, las deformaciones a una suficiente distancia de los extremos de las barras tienen un esfuerzo mínimo. ¿Por qué? Porque se distribuye el esfuerzo entre las dos barras. Y acá tenemos lo que decíamos. Acá también sucede que este gráfico estaba mal usado en una parte anterior. Son barras que se empalmen y pueden aparecer estas fisuras. Entonces las barras que se empalman tienen que estar cubiertas con armadura transversal como estribos. Hay un riesgo mayor de fisuración en la proximidad de los empalmes a tracción que, por ejemplo, en un anclaje. Si aparece la fisura, como vemos aquí, si aparecen estas fisuras, solo las ramas exteriores del estribo ofrecen resistencia a la separación, es decir, las ramas externas del estribo. Acá tienen en cuenta que posiblemente haya estribos dobles, con lo cual esa no trabajaría. Eso es lo único que impide que el hormigón se rompa por debajo de la armadura. Y como decía, siempre es conveniente escalonar los empalmes. Digamos que es una regla. Si tenemos que hacer varios empalmes, los vamos a escalonar. Y algo más que no dice el libro aquí. Voy a tratar de nunca empalmar en la zona de esfuerzos máximos. Si yo tengo que empalmar barras de la armadura de tracción en una viga, y voy a tratar de nunca hacerlo en la posición del momento máximo. Porque es tentar a la suerte. ¿Está claro? El concepto. Esto no lo dice, pero lo agrego yo. ¿Cómo se calcula esta longitud de empalme según el CIRSOC? El código 6318, los empalmes de armadura solo se pueden realizar cuando en la documentación de obra están detallados claramente. Es decir, esto creo que en el CIRSOC no lo dice, pero es lógico. No podemos dejar que el operario defina ni la posición ni la longitud de un empalme. Tenemos que ser nosotros los que estudiemos eso. Son puntos muy críticos que no se lo podemos dejar a alguien no preparado. Solamente vamos a hacer empalme de armadura cuando nosotros como profesionales lo decidamos. En realidad, sí puede hacer lo contrario. Nosotros establecer en alguna posición un empalme
y le sobró hierro y te lo hace sin empalme. Obviamente, eso es una mejora y una disminución del riesgo de falla. Lo que no queremos que hagan es empalmes donde nosotros no lo previmos, porque lo puede hacer en mala posición o lo puede ejecutar de mala forma. Así que es un detalle a tener en cuenta cuando hacemos una documentación de obra. No estoy hablando de la documentación del plano municipal, del plano para aprobación, estoy hablando de una documentación ejecutiva. Tiene que estar en los planos de obra, las planillas de armadura, e inclusive deberíamos aclarar en nuestra memoria de cálculo qué concepto tomamos para hacer los empalmes y mostrar las ubicaciones. Y además consignar la longitud de empalme. Y acá lo dice, no se considera suficiente que el proyectista indique que todos los empalmes deben cumplir con los requisitos del código del CIRSOC 201. Tenemos que repetirlo porque el operario no tiene por qué leer el CIRSOC. Somos nosotros los que tenemos que leerlo, aplicarlo, respetarlo y aplicarlo. ¿Está claro esto? Como en todos lo que vemos en el hormigón armado, existen múltiples factores que influencian la solución. Y la mayor parte obviamente coincide con el anclaje. El diámetro de las barras coincide, el tipo de acero coincide, la resistencia a compresión del hormigón coincide, la ubicación en altura de las barras también coincide, la separación y el recubrimiento también coincide, la existencia de armadura transversal de confinamiento también, el número de barras empalmadas en la sección. Este creo que no estaba antes. No, sí estaba, sí estaba. El que está a cargo de ejecutar la obra no tiene por qué conocer exactamente por qué se requiere una ubicación. Somos nosotros como proyectistas, calculistas, y en este momento, en esta materia, estamos haciendo en cuenta que lo somos, los que tenemos que definirla. En el caso de empalme por justaposición, podemos hacer el empalme sin que las barras empalmadas estén en contacto entre sí. Pero fíjense que hay otra definición acá de las separaciones entre barras a empalmar. Y que tampoco coinciden con lo que vimos antes. ¿Se acuerdan que vimos menor que el diámetro, 4 diámetros? Y acá S' habla de 1/5 de la longitud de empalme requerida o menos de 15 centímetros. Como les dije, es recomendable que las barras estén en contacto entre sí. Es mucho más sencillo para minimizar los riesgos de errores y que tampoco se desplacen durante el hormigonado. Así que estas limitaciones de 1/5 de la longitud de empalme o 150 milímetros, yo directamente no las tengo en cuenta. Aunque teóricamente lo podemos usar, la recomendación de la cátedra es que los empalmes de armadura traccionada los hagamos con barras en contacto entre sí, atadas con alambre una con otro. Es imposible que se desplacen durante el hormigonado y sabemos que van a funcionar. Y hay algo que no está dicho acá, pero el esfuerzo transversal de tracción que se da en las barras aumenta con la separación. Cuanto mayor es la separación, mayor es el esfuerzo de tracción. Para paquetes de barras, los empalmes por justaposición requeridos para las barras individuales que forman parte del paquete se deben incrementar entre un 20 y un 33%.
No, en un 20% para paquetes de 3 barras y en un 33% para paquetes de 4 barras. Vuelvo a decir, esto en obras como la que nos ocupa es muy, muy poco usual. Estamos hablando acá de empalmar paquetes de barras, que no es lo mismo que barras dentro de un paquete. No se permite empalmar en una misma sección las barras individuales que forman un paquete de barras. Es decir, que si en un paquete de barras tengo que empalmar alguna de ellas, la tengo que hacer en forma escalonada también. Los empalmes de barras nervuradas, suscitada de tracción, los vamos a clasificar de dos tipos. Y la longitud de empalme va a resultar en un múltiplo de la longitud de anclaje en tracción, lo que sí ya vimos. Si bien acá no alcanza con la longitud de empalme, vamos a usar lo que ya calculamos. La intención de clasificar los empalmes en dos clases es para tratar de hacer, de que hace la norma, es para tratar de hacer que los ingenieros seamos conscientes de lo que estamos haciendo y que hagamos los empalmes en puntos donde las tensiones son más bajas. Es lo que yo dije hace un rato, lejos de los esfuerzos máximos y a no empalmar varias barras en una misma sección. Recomendaciones que ya di. La longitud de anclaje, que habíamos calculado antes, debe ser la correspondiente a la tensión FI en la barra a empalmar. Quiere decir que vamos a calcular el empalme como si la barra estuviera a la tensión de fluencia. En este caso, en los empalmes ya consideran un eventual exceso de armadura en la sección donde se diseña el empalme. Los empalmes, acá lo dice, se deben separar en forma escalonada como mínimo a una distancia igual a 60 centímetros uno de otro. Y los empalmes de elementos predominantemente traccionados, tensores, les dije hoy que no se pueden empalmar por su superposición. Se deben realizar mediante conexiones mecánicas, manguitos prensados o roscados o uniones soldadas. ¿Está comprendido esto? Sí, profe. El comportamiento por adherencia de las barras comprimidas no se ve afectado por los mismos problemas de la fisuración originada por la sección transversal. No requieren ser tan estrictos los empalmes de barras comprimidas. Vamos a ver que es mucho más sencillo. También las podemos hacer por manguitos, también las podemos hacer soldadas, pero vamos a ver que usamos también empalme por justaposición y lo hacemos muy comúnmente, es mucho más común de lo que ustedes se pueden imaginar, los empalmes de barras comprimidas. Prácticamente en todos los casos, en cada columna, todas las barras de esa columna son empalmadas con las del tramo siguiente, del siguiente piso. ¿Y por qué digo prácticamente todos? Porque algunos, pocos, tienen la costumbre de las armaduras de las columnas prolongarlas para 2 pisos y hacer un empalme piso por medio. Lo normal es que la armadura para las columnas las cortemos de la longitud necesaria para salvar un piso por vez. Y acá se ha demostrado básicamente que casi todo el esfuerzo de compresión de una barra es transmitido por el apoyo extremo de la barra, es decir, de punta. Entonces, eso hace posible que tengamos empalmes por contacto a tope. Solamente se permiten en barras comprimidas con estribos cerrados o sunchados. Obviamente, es complejo lograr un contacto a tope perfecto si las barras, por ejemplo, están inclinadas. Lo usamos normalmente
en realidad les voy a decir, no lo usamos a barras verticales. No lo usamos ni siquiera en barras verticales. Normalmente no lo hacemos por contacto a tope. Es muy difícil de mantener, es riesgoso. Los requisitos para los empalmes en columna se basan en el concepto de proveer algo de resistencia a la tracción en todas las secciones en las cuales hay empalmes, aunque por cálculo no pueda haber sino compresión. Es decir, vamos a asumir que en un empalme, en la zona comprimida, pueden originarse tensiones espurias, secundarias de tracción. Lo que usamos es el empalme por juxtaposición. ¿Qué es lo que hacemos en columnas? Solo lo utilizamos para barras con diámetro menor de 32 milímetros. Difícilmente usemos barras de mayor diámetro en las columnas de un edificio. Yo le diría que, salvo que sea un edificio de 40, 50, 60 pisos, no vamos a usar estas barras. Normalmente en el edificio de ustedes probablemente las barras de mayor diámetro que utilicen sean de 20. La longitud de empalme la vamos a calcular partiendo de la longitud LD. No vamos a aplicar la corrección por exceso de armadura. Y también vamos a definir la clase de empalme, tipo A o B. Y acá pasamos a definir qué es empalme clase A. Empalme clase A, donde el área de la armadura adoptada a lo largo de todo el empalme es como mínimo el doble de la requerida para el cálculo. Esto parece extraño de llamar, pero ahora vamos a verlo, que no es lo usual. Y está empalmada la mitad o menos de la armadura total dentro de la longitud de empalme requerida. Empalme clase B, los que no cumplen estos requisitos. Entonces, requisito para un empalme clase A, que tengamos el doble de armadura de la requerida y que esté empalmada la mitad o menos de la armadura total dentro de la longitud de empalme requerida. Si no cumplen los requisitos anteriores, vamos a los de clase A, una vez la longitud LD, y los de clase B 1,30 la longitud LD. Y nunca menor a 30 centímetros. Y acá está la forma de calcularlo. Fíjense que acá no dice LD, pero es esto. Para aceros 420 o inferiores, 420 es el que trabajamos nosotros, LD es 0.07 por FI por dB. Eso es LD. Expresado en megapascales. O, si FI, la tensión del acero, es calidad superior al 420, es L igual a 0.13 de FI menos 25,2 por dB. Son expresiones absolutamente empíricas, pero también podemos, como digo siempre, analizar la coherencia. Obviamente, mayor longitud de empalme para mayor tensión de acero y mayor diámetro de la barra. Es así de claro. Podemos aplicar factores de corrección para esto. Si tenemos sunchos transversales, estribos muy compactos que contengan la armadura empalmada, podemos reducirla en un 25% esa longitud. Si tenemos una cuantía mínima de estribos importante, mayor del 1,5 por 1000 de la sección involucrada, el factor de reducción puede ser, la reducción puede ser del 17%, es decir, multiplicar por 0,83. En este caso consideramos H la altura total del elemento y S la separación de los estribos.
Y acá tenemos la expresión de la misma que teníamos hoy. Es lo que habíamos visto hoy. Acá esto, tómenlo por encima. Cuando tenemos asociado momento flexor y esfuerzo normal, tenemos los elementos obviamente flexo-comprimidos. Vamos a ver que acá hay expresiones para considerar la tensión en el acero. No, bueno, a ver dónde estoy. Ahí está. ¿Qué tensiones del acero tomar? ¿Qué zonas de empalme? Esto lo vamos a ver cuando veamos columnas justamente. Esto lo vamos a aclarar mucho más en columnas. Todavía no vimos nada de columnas, así que hablar de elementos comprimidos es relativo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? Profe, ¿yo le puedo hacer una consulta? Sí. A mí, ¿sabe que no me quedó claro cuando habla de hacer los empalmes de forma escalonada? No lo estoy viendo, la verdad. Mira, ahora voy a agarrar ¿En la pizarra? la pizarra y vamos a dibujarlo. Había otra cosa que había dicho que iba a dibujar después, ¿qué era? No sé por qué el mouse... ¿por qué no me aparece? Acá está. Sí está. Estoy en pantalla con Sí, se ve, profesor. con la pizarra. Bueno. Supongamos que tenemos acá 15 metros. Obviamente no me alcanza una barra. Sabemos que hay barras que tienen que ir de punta a punta. Entonces vamos a hacer un gancho acá para anclar el extremo. La práctica usual. Tiramos esta barra acá, pero no va a llegar por acá. Entonces vamos a empalmar acá. Esta es la longitud de empalme de esta barra. Obviamente tengo dos barras mínimo acá. ¿Qué pasa con la otra barra? Y la otra barra vamos a arrancarla acá, sí. Vamos a llevarla acá. Y la otra la vamos a ampliar acá. Acá está escalonado, está en distinta posición. Si llego, tengo otra barra para empalmar. La voy a empalmar acá. ¿Lo ves? Estoy escalonándolas, poniéndolas en distintas posiciones. Claro, Esto no se... de la misma línea, por decirlo así. ¿Cómo? Que no todos los empalmes están como sobre No, la... no en la misma sección. Nunca tengo que empalmar todo en una misma sección. Esto es como ponerlo todo los huevos en una misma canasta. Si acá hay un problema con el hormigón o con lo que sea, que me falle uno de los anclajes, pero no todos. Por otro lado, lo otro que se les decía, si tengo este diagrama de momento, no voy a empalmar acá. Voy a tratar de empalmar en las zonas donde tengo menor esfuerzo. ¿Me siguieron hasta ahí? Claro, sí, profe. Sí, sí. Vamos a tratar de dibujar ahora dónde cortamos la barra, porque hasta ahora ustedes no saben eso. Vamos a tratar de dibujar, acuérdense y disculpen que no soy muy bueno en el pizarrón, se imaginan acá.
Estoy haciendo este ejemplo para que tengamos esto. Voy a hablar de anclajes ahora. Yo acá voy a tener, en principio lo calculamos así, voy a tener un diagrama momento. Bueno, supongamos que tenemos continuidad acá, no importa. Tengo que cubrir este momento. Fíjense que dijimos que este diagrama era momento, era tracción y era sección de acero. Hasta ahí me creen, ¿no? Lo que habíamos visto. ¿Está? Sí, profe, Sí. sí, perdón. Sí. Vamos a asumir que acá, no importa la sección, necesitamos 4 barras para cubrir este momento positivo. Y voy a llegar acá. Esta es la sección de armadura necesaria, siempre adopto un poco más. Si son 4 barras, ahí tengo 2 barras, acá tengo una y acá tengo otra. 1 barra, 2 barras, 3 barras, 4 barras. Son 4 phi. Fíjense que tengo esta barra, cada una de las barras me cubre la tracción hasta ese nivel. ¿Hasta ahí me creen? Fíjense que esta barra, ¿hasta dónde la preciso? Hasta acá. ¿Lo ven? Esta barra la preciso desde acá hasta acá, que es el área de tracción esta que tengo acá. A partir de acá ya no la necesito. En realidad, a partir de acá viene la longitud de anclaje. Este es el anclaje. La barra necesito que me tome esfuerzo a partir de acá, para adentro. De acá para adentro. Quiere decir que desde este punto para afuera tengo que anclarlo. Lo propio con esta barra. A partir de acá le doy la longitud de anclaje. Es efectiva, la barra total es efectiva desde acá hasta acá. Esta es la barra necesaria. Pero no puede morir acá, porque no es capaz de tener tensión ahí si no está prolongada la longitud de anclaje. ¿Lo ven? Yo lo que estoy construyendo de esta manera es el diagrama de sección de acero necesaria. Y el diagrama de momentos transformado es el diagrama de secciones necesarias. Volviendo a lo anterior, fíjense que habíamos dicho que 2 barras tienen que ir hasta el apoyo, 2 barras mínimo. 2 barras mínimo tienen que ir al apoyo. Pero yo puedo cortarlas, estas barras, cortarlas y empalmarlas, cortarlas y empalmarlas. Entonces, yo acá puedo, en este caso, para tomar momento positivo, todavía no hice nada con el momento negativo, tengo 2 barras iguales. Y tengo esta barra que va a tener esta longitud, de la cual esto va a ser la longitud de cálculo, la longitud necesaria, esta longitud acá. Y voy a tener otra barra más corta, que es este ancho. ¿Lo ven? Y este es el despiece, un phi, un phi. Y este sería el despiece. Y esta barra puede ser recta acá, y esta puede haber estado empalmada, es decir, ahí y así. ¿Se dan cuenta? Y no voy a empalmar acá, voy a empalmar
de acá para allá, de acá para allá. Y si hay más de un empalme, los voy a hacer invertidos, como decíamos. Si eran 2 phi, el otro lo voy a hacer empalmado de este lado. ¿Me siguieron? Esta es la longitud de anclaje, donde los dejo de usar. Lo mismo pasa... ¡Epa! ¡Uy, Dios! La máquina nueva me responde en forma... Bueno, algo no me está funcionando bien. ¿A dónde está el dibujo? No. Ahí está. Ahí te fuiste. Lo mismo va a pasar con la armadura de momento negativo. Preciso armadura negativa desde acá hasta donde sea del otro lado. Fíjense que si son 3 barras acá que necesito, voy a cubrir en tercios. Esta armadura necesaria la separo en 3. Esta la preciso hasta acá. Recién a partir de acá, LD. Esta la preciso hasta acá. Recién a partir de acá, longitud de anclaje. Y esta, poco espacio, la longitud de anclaje, la longitud de anclaje. Estas son las 3 barras adicionales que voy a poner acá arriba. Una más larga, una un poco más corta y otra más corta, para tomar momento negativo. Y con eso estoy tomando este esquema así. El diagrama resistente sería así, así y así. Vuelvo a decir, este es el diagrama de secciones necesarias y este es el diagrama resistente, lo que yo estoy colocando. Pero las barras no terminan acá, terminan luego de la longitud de anclaje. Luego de la longitud de anclaje. Lo mismo acá. ¿Se comprendió esto? Sí, profe, se entendió. Vamos a ver qué hacemos en las columnas, aunque lo vamos a repetir oportunamente. En columnas, normalmente lo que tenemos es esto. Tenemos la armadura que viene de abajo, acá, perdón. Las líneas verticales me salen para el demonio, peor que las horizontales. Acá, la armadura de arriba tiene que venir en esta posición. Parezco disléxico. Esta armadura la voy a prolongar y voy a hacer una S. Bueno. ¡Oh, Dios! Me parece que perdí mis facultades. La barra esta viene arriba. Parece que mi problema es el espesor del... La barra que viene de abajo es esta. Yo voy a hacer una S. Bueno. Olvídese. Perdón del grito. No, no pasa nada, profe. No, que siempre fui torpe con el dibujo, pero acá estoy llegando a alturas insospechadas. La armadura, no. Inferior es esta. En el espesor de la viga y la losa voy a hacer este trabajo. Para que la armadura que viene de arriba siga en la misma posición. Esto es
la viga y la columna superior. Esto es lo que se llama embotellado. La armadura se desplaza lo suficiente para que calce acá la de arriba. Y acá, como ven, se cumple lo que habíamos dicho, que tenemos el doble de armadura necesaria, el empalme por justaposición de compresión, porque tenemos la armadura completa de abajo y la armadura completa de arriba. En la longitud de empalme, que en la antigua norma, y creo que Carlos por ahí no me deja mentir si no está corrigiendo, antes, ¿sabes cuándo en el cálculo? No la calculamos LD de compresión, directamente era 40 diámetros de la barra. 40 diámetros de la barra, la longitud de empalme. Sí, Vamos a ver estipulado, cuando... ¿Qué? Estaba estipulado así de 40 diámetros. ¿Y hoy que usas 40 diámetros o la calculás la longitud de anclaje para...? No, es así, es más o menos 45 o 50 diámetros, sí. Depende del modulaje de la barra de 12 metros. Está bien. Siempre depende. En realidad, mínimo 40 diámetros y dependiendo, porque no vas a andar cortando y tirando 20 centímetros de cada barra. Claro, exacto. ¿Por qué? Porque tenemos poco menos de 3 metros, 2,70 tenemos en la barra en la altura entre pisos, 2,80. Y 4 barras de 3 metros en una de 12. Después se van a ir haciendo esas cuentas. Bueno, chicos, siendo casi las 9, me parece que estoy teniendo interferencia entre el lápiz, porque tengo ahora pantalla táctil, tengo el pad de la notebook, tengo el mouse sobre un pad común y tengo la tablet acopiada. Yo supongo que me están haciendo interferencia entre alguno de esos formas de moverse que hacen que aparezca más descoordinado que de costumbre. ¿Alguna pregunta, chicos? Tengo esto, la pantalla táctil y el mouse. Son todas cosas para moverme en pantalla y supongo que están haciendo interferencia uno con otro. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? No, profe, quedó claro, quedó claro. Está bien equipado. Se lo ve mejor ahora con la compu nueva. Sí, parece que sí, la imagen está un poco más definida. Sí, tiene mejor imagen, profe. Sí, no fui a la salón de belleza, directamente cambié la cámara. Y son inversiones, profe. No sé por qué se ríe, colega. Porque me gusta porque te enorgulleces, ¿viste? Sacás pecho. Sí, Me mirá, gusta. ya no tengo abuelita ni mamá, así que si no me lo digo yo, ¿quién me lo va a decir? Bueno, no hay pregunta, entonces, ¿vamos a hacer un recreo? Sí, Daniel, yo me voy a retirar, ¿sabes? Bueno. Chicos, hasta luego, nos vemos. El miércoles estarían dando Chao, entonces Corte, sí. corte. Bien. Corte, sí. Gracias. Chau, Bueno, buen fin. chicos, Bueno, profe. y cuarto empezamos. Bien, profe. Bárbaro. Pero- En un Dale, ratito Bien, nos vemos. profe.